Hola a todos, gracias por conectarse. Estamos acá en el café del Museo Precolombino. Estoy junto a Constantino de la Fundación Natuf y nos juntamos para conversar un poco y convocarlos al próximo Encuentro Santiago el 4 y 5 de noviembre en el Centro de Extensión del Campus Oriente de la Universidad Católica. Muy agradecidos con el Café Precolombino, con la Fundación EduAun. Tenemos acá unas ricas cosas que capaz nos atrevamos a probar en vivo, capaz no. Ojalá. Y queremos partir, Constantino, con una pregunta muy general que nos puedas decir quién es Constantino, cuáles son tus orígenes y quién te llevan a ser lo que eres hoy. Perfecto. El primero es difícil pregunta, pero me definiría como un chileno palestino, ¿sí? Eso es como, porque es mi cuna, mis papás son palestinos, de Belén. Entonces crecí con toda la conciencia de lo que es ser palestino, con las costumbres, con la cultura, la manera de relacionarse. Y chileno porque nací acá en Chile, crecí, me eduqué acá en Chile. Y eso como de origen. También me considero actor, soy de profesión actor. También soy docente, doy clases en la universidad. Y sí me definiría como a grandes rasgos quién soy. También santiaguino porque nací en Santiago, a pesar de que tengo amigos y amigas de regiones, de otras regiones, y me dicen, oye, tú no parecís santiaguino, ¿cierto? Pero sí me definiría a grandes rasgos. ¿Sí? Perfecto, mira. Nosotros nos conocimos el año pasado por el trabajo y la obra de teatro El Círculo. Y un poco volviendo al encuentro del año pasado, donde el lema era de la tolerancia y la estima, si nos podéis contar un poco cómo fue el proceso creativo, cómo llegaron ustedes a lo que es Natuf y a la obra del Círculo en específico. Perfecto. Tú la fuiste a ver la obra, ¿cierto? La vi online por pandemia, pero la vi. La viste, ya, sí. ¿Verdad? El colectivo Natuf o la Fundación Natuf nació por una invitación que nos hizo la Ale, ¿cierto? El colectivo Natuf es un grupo de actores y actrices chilenos judíos y chilenos de origen palestino. Entonces la Ale, que ella es chilena judía, nos invitó a nosotros a hacer una obra de teatro. Y resulta que a nosotros nos hacía un poquito de ruido porque ¿por qué nos están invitando a hacer una obra de teatro? Nos olía un poco a normalización, podía haber un tema ahí de que, claro, miren acá cómo los judíos y los palestinos, conversan, hacen cosas en conjunto. No es que haya un problema por el hecho de ser judío o palestino que puedan hacer cosas en conjunto, pero un tema con lo que sucede en Palestina, ¿sí? Entonces, nosotros les propusimos como una contraparte que investigáramos primero, leyéramos, compartiéramos nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Y así fue como nosotros pusimos en escena al final nuestro proceso, ¿sí? La obra de teatro que creamos fue nuestro proceso durante todo este largo tiempo que tuvimos investigando, compartiendo puntos de vista, diferentes visiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue que nació este proyecto que es El Círculo. Y sale nuestro proceso completo, o sea, desde el principio cuando estábamos incómodos, el tema de qué íbamos a hablar, qué podíamos decir, con mucho cuidado de repente, o otros más álgidos, y luego, claro, se fue relajando la cosa a medida que íbamos avanzando en el proceso, digamos. Sí, de hecho hay una parte en la obra que tú les enseñas a usar como un arma. O era como... Ese fue el Safie. ¿No era? No, al final casi, claro. Lo que pasa es que Safie tuvo entrenamiento militar, entonces era como... Ahí lo que hicimos fue como... Claro, porque era como un otro, ¿cachai? ¿No? Lo de la otra edad, de ver a la otra persona como un ajeno, cosas así. Entonces ahí pusimos el tema de Safie
como él tenía entrenamiento militar y muchos de nosotros estábamos como en contra o teníamos un prejuicio al entrenamiento militar. Entonces también poníamos en juego esas cosas. Sí, pero... sí. Y como la obra me gustaría volverla a ver. Como, sí, ojalá sobre lo demos todo de nuevo. Uno que es que no es ni judío ni palestino. De hecho, mucho del público de Encuentro Santiago es católico. Yo recuerdo que cuando me acerqué, o sea, yo, si me defino a mí misma como argentina, que vive en Chile, etcétera, también mi creencia es el catolicismo. Yo también soy católico, soy cristiano ortodoxo. O sea, en Palestina hay musulmanes, cristianos y judíos. Así es, sí. También hay, ¿cómo se llama? Los drusos, hay beduinos, sí, pero los beduinos son musulmanes, pero hay drusos, que es como una mezcla de todas las religiones monoteístas. Así, hay zoroastrianos, pero eso ya no es tanto en Palestina, sino que como en el Medio Oriente, más tirado para Irán, así como Irán, Irak, así. No, yo creo que eso es lo lindo de la obra, que ustedes investigan mucho y lo logran poner para uno que por ahí tiende, o sea, yo me digo que tiendo a estar como dentro de mí mismo y te relacionás solo con los que creen lo mismo que tú. Entonces claro. Eso es lo lindo de la obra y un poco también la idea es de lo que nos proponemos este año, que el lema es la verdad en el rostro de otro, que quisimos hacer como este ejercicio, ok, como ya te estimo, pero ¿qué significa que el otro no solamente que te estime, sino que te aporte algo dentro de lo diferente que pueda pensar? También, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo a partir, nosotros, bueno, te mandamos el manifiesto, ¿qué te parece esta propuesta que tenemos para este año? Mira, ayer estaba en el cumple de un amigo y hay un amigo mío un amigo del colegio, y había otro amigo del colegio que siempre hablamos de estos temas así, muy entretenidos y por lo que pasó ahora con el apruebo o rechazo, mi amigo es apruebo, yo también apruebo. Bueno, y tenemos amigos que votan rechazo, entonces él decía que muchas veces la persona, aunque piense distinto a ti, pero como es amigo tuyo, hay una conexión dentro del aprecio, ¿cierto? Del cariño, del amor, que te hace más fácil, o un poquito más fácil, el tratar de ponerte en el lugar del otro, a ver, ¿por qué piensa así? ¿Cachai? Y no lo mandáis a la cresta, digamos. Sí. ¿Cachai? Entonces, a lo que iba es que siempre la otra persona, aunque no piense como tú, uno aprende, ¿cachai? Hablábamos de la dualidad del universo finalmente, o sea, sí, es necesario que existan esas contrapartes. Tal vez hay niveles, ¿cachai? Uno como los extremos, esa es mi opinión personal, ¿sí? Pero es importante que existan las contrapartes, porque si no, no te podrías dar cuenta de... Es como la luz y la sombra. Pues si no existiera la sombra, tú no podrías saber qué es la luz, pues, porque existiría como un puro lado, un puro polo. Entonces, a lo que voy con eso es que siempre uno va a aprender de la otra persona, aunque piense distinto o actúe distinto. ¿Sí? Es importante que exista como la otra parte, la otra cara. O sea. ¿Y qué crees tú que se necesita hacer o como de uno como para llegar a conocer a esa persona? Para conocer, es complejo. Por ejemplo, claro, que lo que ustedes hicieron en el evento pasado cuando era tolerancia y estima. Claro, que nos preguntaban a nosotros cómo llegaron ustedes, porque les llamó mucho la atención el proceso, siendo que teníamos relatos opuestos, visiones distintas. ¿Cómo llegaron a algo en común o a relacionarse y a hacer equipo, digamos? Y creo que eso es el escuchar, ¿sí? El escuchar de verdad, como ya respirar y voy a escuchar a esta otra persona a pesar de que piense completamente distinto a mí o vea las cosas muy diferentes. Es muy importante el escuchar y tratar, no sé si... Es que cuando uno escucha tal vez puede ver cómo uno ve el mundo, cómo la otra persona ve el mundo. Lo que te comentaba también, que
somos todos un universo distinto, a pesar de que vivamos en la misma ciudad, misma comuna, mismo país, ¿cierto? Pero todos vemos las cosas de forma distinta, entonces escuchar y tratar de, no sé si es ponerse en el zapato de los otros, pero ver cómo esa persona observa su realidad, cómo percibe los estímulos. Y cómo también el recorrido que hizo para llegar a esa postura. Como, exactamente. No sé, como es el caso del rechazo, como es el caso del apruebo, o como es el caso de que lo que tú me contabas un poco de que eres palestino, pero porque tu familia también te transmitió eso, porque mucho puede haber sido tener esta herencia y no haberlo experimentado, ser solamente costumbre. Claro, como una consecuencia nomás, porque como lo dado, la circunstancia dada de mi vida fue que yo nací en una familia palestina, pero yo no lo elegí. Claro, ¿sí? Y entonces ahí está, ese es el esfuerzo, y yo creo que un poco como para ir cerrando esta conversación, y para mí instarlo a que si pueden, en el canal de YouTube está grabado el encuentro del año pasado, que fue muy muy lindo cuando ustedes contaron este trabajo en conjunto, es saber cuáles son los desafíos para ti y para Natuf en este año o a futuro, una vez que ya han hecho esta... el primer desafío, ganamos un fondo de itinerancia y vamos a estar presentando la obra en 3 regiones, me parece que es Temuco, Concepción y Talca. Y bueno, ese va a ser el primer desafío, coordinarnos nuevamente, volver a juntarnos en la presencialidad, entrar al teatro, que ya de vuelta está, ¿cierto?, después de esta larga pandemia. Sí. Ese es el primer desafío, y ver qué proyectos queremos seguir trabajando. Ese es un segundo desafío, y si hay motivación para seguir trabajando, a mí me encantaría, ¿cachai? Sí. Pero bueno, hay que ver al resto del equipo. El círculo, mucha gente después del encuentro del año pasado quedó con ganas de ver la obra. Sí, así que si puede, no sé si vamos a estar en Santiago, ojalá también nos toque ahora presentar en Santiago, pero vamos a estar, como te digo, vamos a estar con esa gira en Talca, Concepción y Temuco. Entonces, si hay gente de su fundación o que forma parte de su organización y está por allá, los invitamos a que... Yo feliz, yo quiero verla en vivo, porque la vi online nomás. Sí, sí. Bueno, y no te voy a robar más tiempo, te agradezco mucho esta conversación y conocer un poco más a Constantino. A ti, gracias. Así que, y a todos ustedes los dejo invitados el 4 y 5 de noviembre a Encuentro Santiago 2022.